a nuestra segunda ponencia. No sé si ya esté con nosotros el maestro Rodolfo Esparza Mata. Aún no se incorpora, doctor. Me comentó que del municipio donde es originario es embajador ahorita de la lectura. Tienen por ahí una presentación editorial y entonces está teniendo problemas para poderse incorporar. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, si está de acuerdo usted, maestra, y también nuestro auditorio, entonces creo que podemos dar un poquito de tiempo para que se incorpore el maestro Rodolfo Esparza, y si están de acuerdo también la maestra María de la Luz Guillén Villanueva, podemos justamente comenzar con nuestra tercera ponencia para dar continuidad a los trabajos del seminario. Buenos días, claro que sí. Muy buenos días. Pues qué gran placer escucharla, maestra María de la Luz Guillén Villanueva. Me permito presentarla, si es tan amable. Ella nos va a platicar de un tema muy interesante sobre estrategias para la prevención de la violencia en la familia y en la escuela. ¿Sí? La maestra María de la Luz Guillén Villanueva es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Nos da mucho gusto, pero realmente mucho gusto que nos acompañe. Y maestra, pues el escenario es de usted. Muchas gracias. Al parecer, maestra, su audio está apagado, disculpe. Gracias. Primeramente, bueno, agradecer al doctor Castañeda y a CIEM por su amable invitación a participar de este seminario. Y también saludos a todos y a todas quienes decidieron enlazarse a este evento importante y muy relevante, ¿no?, para nuestro tiempo. Y quisiera iniciar diciendo que mi acercamiento y clave hacia este tema es tanto experiencial como reflexivo. Y les voy a decir por qué. Soy mamá de 5 hijos, tengo 3 hijas y 2 hijos. Y bueno, recientemente me estrené como abuela. Mi nietecito tiene 2 meses. Y bueno, por 30 años he trabajado acompañando a estudiantes universitarios en temas diversos en sus vidas. Entonces, bueno, compartiré desde mi experiencia, pero también compartiré desde los estudios y trabajos que ha desarrollado la maestra Estela Somoza, que es directora de la organización Fortalecer en Buenos Aires, Argentina, y a quien le agradezco muchísimo por permitirme hacer uso de sus recursos. Y bueno, si me permiten, quisiera empezar abriendo la presentación, que espero me funcione. Denme un par de minutos nada más. Profesor Castañeda, muy bien. Si me pudiera apoyar, necesito nada más el código de la reunión, me está solicitando, no logro encontrarlo. Claro, claro, sí, con mucho gusto. Permítame un momento. Ahora mismo comento el código de la... Por favor, el código de nuestra reunión, bueno, Creo que es el vínculo, ¿verdad? De lo que tengo que ingresar. Sí, es el vínculo, pero si le pide algún número, muy posiblemente sea el PIN, que es más 52 222 382 6000. A ver si funciona.
aunque habitualmente para presentar no tendría que pedir, pero esperemos que funcione. A ver, usted me dice si ya se puede ver. Ya se está presentando, en efecto. Así. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, para empezar, titulado esta charla, Violencias en la familia y la escuela. ¿Es posible la prevención? Es una pregunta que tenemos que hacernos a todos los que nos interesa el tema de las violencias, pero sobre todo cómo poder erradicar o disminuir esta problemática tan fuerte en nuestra sociedad actual. Y bueno, primeramente estaré compartiendo un panorama general de la temática de las violencias, que supongo que la mayoría puede tener un entendimiento de esto, pero no está de más poder hacer este panorama. Y después voy a plantear una propuesta para la prevención de la violencia. Y bueno, con esa presente les comparto lo que dijo el poeta Eduardo Galeano. La primera condición para modificar la realidad consiste en conocerla. Y eso es una realidad. Para entender el mundo en que vivimos y por qué lo vivimos de esa manera, pues tenemos que conocerlo a fondo. Y para poder modificar algunas cosas, lograr algunos cambios, hay que conocerla a fondo, tener un panorama amplio y profundo, una mirada extensa, ¿no?, acerca de la problemática que vivimos. Y bueno, generalmente cuando se habla sobre el tema de la violencia, lo que se resalta o de lo que más se habla es de los hechos extremos, tales como los feminicidios. Y este tema de por sí destaca porque es extremo y es horroroso realmente. Las cifras según la CEPAL revelan que en el 2019 hubo 5.640 feminicidios en Latinoamérica. Y de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en 2020 hubo al menos 3.752 asesinatos de mujeres tan solo en México. También vemos que el 35% de las mujeres en el mundo sufre violencia, y esto equivale a 1/3 de la población mundial. Menos del 40% de las mujeres denuncian haber sido objeto de violencia. Y la pregunta es, ¿por qué las mujeres no denunciamos esta problemática? Y bueno, la realidad es que algunas razones son la vergüenza, el miedo, el temor a que no te crean, o la propia falta de confianza en las instituciones que ejercen la justicia. El 82% de las personas que sufren violencia somos mujeres, niñas y niños. Y también 3 de cada 10 adolescentes sufren violencia en sus noviazgos. Y quisiera hacer esta lectura, es un poema muy lindo que a mí me llegó mucho al corazón cuando lo leí. Y la autora es Gisela López y se titula Ni una más. Y lo voy a leer para ustedes. No podemos cerrar los ojos al terror. Su laberinto podría devorarnos. Para contener esta sombra que se cierne, sumemos nuestra voz a la palabra, hagamos pactos de amor, treguas de dudas, que no falten rosas, ni versos, ni canciones. Seamos intolerantes al silencio, para que ni una más sea despojada de abril, del viento y de la lluvia. Y tal como lo expresa esta linda poesía, queremos caminar hacia un mundo donde puede erradicarse la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, las niñas, los adultos mayores. Que esto sea como la meta del camino, sin saber exactamente qué podemos lograr. Y bueno, puede sonar a una utopía este tema de la prevención de las violencias o la erradicación de la violencia y el abuso en nuestra sociedad. Pero como dice Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía para eso nos sirve, para caminar. Y quiero compartirles también un cuento para niños, pero que también es muy apropiado para los adultos. Se titula El niño y la estrella de mar. Como cada mañana, el hombre se despertó y bajó a pasear por la playa. A diferencia de otros días, la orilla estaba repleta de miles de estrellas de mar que se extendían a lo largo de toda la costa.
Pensó que ese curioso fenómeno sería consecuencia del mal tiempo y el viento de los últimos días. Se sintió triste por todas aquellas pequeñas criaturas. Sabía que las estrellas de mar tan solo viven 5 minutos fuera del agua. El hombre continuó caminando absorto en sus pensamientos. De repente, se encontró con un niño pequeño que corría de un lado a otro de la arena. Tenía la cara sudorosa y los pantalones arremangados. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó el hombre. Estoy devolviendo las estrellas al mar, contestó el niño. Junto todas las que puedo y las lanzo más allá de la rompiente para que no vuelvan de nuevo a la arena. Ya veo, contestó el hombre, pero tu esfuerzo no tiene sentido. Vengo caminando desde muy lejos y hay miles de estrellas ancladas en la arena, quizá millones. Podrás salvar a unas pocas, pero la inmensa mayoría morirá y todo tu esfuerzo no habrá servido para nada. No tiene sentido lo que haces. El niño sorprendido le mostró una pequeña estrella que escondía en la palma de su mano y antes de lanzarla al océano le dijo al hombre, para esta sí que tiene sentido. Que para todos y todas las que estamos interesados en la temática de la violencia, pueda valer la pena esta reflexión, este poema, este cuento, y también para los que padecen y sufren la violencia. Es realmente un camino, un tránsito muy doloroso vivir la violencia, y además para los que los acompañamos en ese tránsito es también muy doloroso. Y bueno, la violencia es un malestar silenciado. ¿Por qué decimos que es un malestar silenciado? Porque es un tema del cual no nos gusta hablar. Hay muchas razones por las cuales no hablamos de este tema. Sabemos que la violencia es innombrable, es tan horrorosa y tan grave que nos produce muchísimo malestar. Se siente tanta indignación que generalmente nos negamos a escuchar acerca de ella. Sin embargo, vemos y escuchamos mucho de ella en la televisión, en los discursos, en las películas, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y a fuerza de tanto escuchar sobre abusos y violencias, acabamos habituándonos a ello. Es como si estuviéramos anestesiados y nos acabamos insensibilizando y entonces la violencia nos parece un tema más, queda domesticado, como dicen algunos autores. Evitamos hablar de las violencias porque nos produce repulsión, nos genera una gran incomodidad interna. Y ese mecanismo de defensa que se resiste a reconocer y escuchar de la temática lleva a las comunidades a negar o a disimular una realidad incómoda, una realidad amenazante, dificultando con ello el reconocimiento de las distintas formas de violencia. Y bueno, creo que todos hemos escuchado estas frases tan conocidas cuando vemos una noticia en la televisión o en las redes sociales de alguna chica violentada o algún niño, ¿no? Abusado. A veces hacemos frases muy hirientes. Decimos, uy, ¿qué habrá hecho esa muchacha? O quizás es porque tiene muy baja autoestima. Ese hombre está enfermo. O bien, y yo me incluyo entre ellas, ¿verdad? Hemos hecho expresiones como, todos los violentos son unos sinvergüenzas y hay que matarlos. Y no nos damos cuenta que todos y todas vamos co-construyendo todas esas violencias. Los mitos y los estereotipos que hay detrás de todo esto forman nuestro imaginario social, lo que toda la gente piensa sobre este tema. Y ese imaginario social influye sobre lo que nosotros pensamos sobre las violencias. Y entonces así se produce ese mecanismo que minimiza o niega los hechos de violencia, que hace que se consideren normales. Y hasta se desmienten las experiencias de las personas abusadas, se desvía la responsabilidad de los agresores. Muchas de estas cosas son las que favorecen para que la violencia continúe y se perpetúe. Pero las violencias, aunque no nos guste pensarlo, y preferimos pensar que están afuera, que lo sufren los otros y las otras, que son individualidades los que sufren ese problema, pero la violencia es un problema de toda la comunidad. Y bueno, hace poco platicaba con una prima, y me contó el caso de una señora que se dedica a la creación y venta de artesanías. Se le ocurrió a la señora, de una manera ingenua, dar sus productos al gobierno del estado, aquí en Michoacán, para un evento tipo expo, pensando que le pagarían de inmediato. Pero pasaron semanas y no le pagaban. El esposo, muy enojado, acabó golpeándola por haber dado esa mercancía sin que le pagaran al momento.
Por un lado entendemos que los artesanos viven casi al día para su sustento, pero por otro lado no se justifica el reaccionar con violencia ante estas situaciones. Y bueno, todas las ideas, explicaciones y creencias las tienen todos los que las ejercen, las que las sufren y las que somos sus espectadores. Así que quisiera decir, y me gustaría decir, que aun cuando no nos gusten las violencias y nos generen mucho malestar, que sean bienvenidos los malestares, no dejemos de sentirnos mal frente a la violencia. La violencia tiene que ser deslegitimada y censurada también. No podemos seguir avalando estos sistemas. Pero, ¿qué es la violencia? Y me gustaría hacer algunas precisiones importantes sobre lo que quiero decir cuando hablo de violencia. Violencia son los actos, hechos y omisiones que dañan y perjudican en los diversos aspectos de la vida, la integridad física, psicológica y o espiritual, e incluso la libertad de una persona, y causan serio daño al desarrollo de la personalidad y constituyen una violación de los derechos humanos. Y aquí debemos pensar siempre que si algo es violencia o no, debemos enfocarnos en la persona que fue abusada o violentada. Debemos enfocarnos en preguntar qué daño causó o pudo haber causado la violencia en la persona. Otra definición de la violencia es el uso excesivo o injusto de algo, el mal uso del poder para controlar y o explotar a alguien más vulnerable. Y aquí también debemos de pensar siempre que en la violencia se da un problema de desigualdad y desequilibrio de poder. En estas situaciones hablamos de que la violencia coloca a las personas en la posición de objeto y no de sujeto, la cosifica. Toda forma de violencia es un abuso de poder y una afirmación de control sobre la otra persona. Las mujeres y las niñas constituyen el grupo más afectado por la violencia. Eso es una realidad triste e innegable. Entonces, haciendo también precisiones sobre estos términos que a veces son tan confundidos. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es toda acción mediante la cual se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, su dignidad y su seguridad. Y bueno, importante es destacar que no sufre por lo que hace o deja de hacer. La mujer sufre por el solo hecho de ser mujer. Y bueno, vemos que la violencia de género contra las niñas y las mujeres es también una expresión de las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Y es una de las violaciones de los derechos humanos que está más generalizada. Y aquí quisiera poner un ejemplo. Todavía en este presente siglo XXI, escuchamos varones hablando con desprecio hacia su bebé recién nacida, porque resultó ser mujer y no hombre. Hay un orgullo masculino intrínseco cuando el primer hijo es varón, como que eso les confiere identidad, sentido de superioridad, poder. Y esto se transmite de generación a generación. Así vemos al bisabuelo orgulloso de que el primer bisnieto sea varón, el abuelo orgulloso de que el primer nieto sea varón, y el padre orgulloso de que el primer hijo sea varón. Es una transferencia generacional. Y oímos frases como, qué fregón salí, qué fregón salió mi hijo, qué fregón salió mi nieto. Qué bueno que no fue una vieja, fue un varón, como su padre. El menosprecio, la violencia, la discriminación la vivimos las mujeres desde que nacemos. Esto es violencia de género contra la mujer, porque naciste mujer y nada más. Ahora veamos otra definición. ¿Qué es la diferencia entre sexo y género? Que también es algo que con lo cual mucha gente se confunde. El sexo y género no es lo mismo, y está bien saber de qué estamos hablando. El sexo son las diferencias y características anatómicas, fisiológicas y cromosómicas que nos definen como hombres y mujeres. Género son el conjunto de ideas y creencias, características, expectativas, oportunidades que la sociedad y la cultura atribuyen a una persona en base a su sexo. Y aquí me gustaría, mostrarles un cuadro que quizá puede ayudarnos a entender estas diferencias. El sexo se deriva de algo natural, macho, hembra. El género se deriva de algo cultural, lo que es ser mujer
lo femenino, lo que es ser hombre, lo masculino, varían de cultura en cultura, lo que cada cultura piensa que es lo masculino y que es lo femenino. Y aquí quiero hacer un ejemplo, mostrar un ejemplo. No sé si han oído hablar de los mushes en el Istmo de Tehuantepec. Es un ejemplo de cómo las creencias, expectativas y características culturales definen el género. En esta región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, al sur de México, hay 3 géneros: hombres, mujeres y mushes. Esta tercera clasificación ha sido reconocida y celebrada desde la época prehispánica, y es difícil imaginar la vida sin mushes en esa región. Cuando el hombre está en el mar o en el campo y la mujer está en el mercado, no hay nadie para cuidar de la casa y la familia. Ahí es donde entra el mushe. Algunos incluso dicen que es una bendición para una madre tener un hijo mushe que la ayudará en la casa y cuidará a los hermanos pequeños. Además, a los mushes no se les permite socialmente tener relaciones a largo plazo, o casarse para que puedan quedarse con sus madres cuando envejezcan. Bueno, es un ejemplo de género establecido por la cultura zapoteca del Istmo. Y aquí vemos que entonces se establecen ciertos estereotipos de género. Otra cosa que suele ser un término que no sabemos qué quiere decir, ¿no? Estereotipos de género estereotipo es un molde, paradigma, un modelo. Pero esto es ser un hombre y todos los hombres son así. Eso es lo que se dice. Esto es ser un hombre y todos los hombres son así. Deben ser así. Esto es ser mujer y todas las mujeres deben ser así. Se ignoran todas las diferencias entre los hombres y las mujeres. Y se ignora de tal forma que se dice el hombre y la mujer como si todos los hombres y todas las mujeres fueran iguales. Y la realidad es que cada uno tenemos singularidades y particularidades. Dentro de estos estereotipos se les asignan a los hombres el poder, la agresividad, el control, el manejo, la autoridad. Y a las mujeres se nos asignan la sensibilidad, los sentimientos, las emociones, la maternidad, el cuidado de los hijos, agregando en el cuidado de la casa como si fuera lo mismo, como si ser madre y ser ama de casa fueran sinónimos. De igual manera, como si ser mujer fuera igual a ser mamá. Y si no eres mamá, quién sabe si vales tanto. La sociedad va asignando todas estas características y se dicen frases como los hombres no lloran, las mujeres no piensan. Sin embargo, todos y todas sabemos que eso es mentira. Nosotros conocemos hombres que lloran al ver una película o al leer un libro. Y conocemos mujeres brillantes que piensan. Por ejemplo, la ex canciller alemana, la doctora en física Angela Merkel, se conoce como una mujer muy preparada. ¿Saben cuál fue su tesis doctoral? Les comparto el título de su tesis doctoral: Influencia de la correlación espacial de la velocidad de reacción bimolecular de reacciones elementales de los medios densos. ¿Alguien tiene idea de lo que está hablando ella? Yo no. Entonces, como podemos ver, estos son los estereotipos de género. Entonces, cuando una persona sale de ese molde o paradigma, sufre un castigo social. Si el hombre es sensible y llora fácilmente, es un marica, es un afeminado, es un débil de carácter. Si la mujer es de temperamento y personalidad fuerte, la etiquetamos con apodos como es una Toña Machetes, una Juana Gallo, o Doña Bárbara le queda corta. Pero preguntémonos, ¿quién dice que así tienen que ser las cosas? Sin embargo, como resultado de todos los avances y el conocimiento y una mayor comprensión sobre la igualdad de los seres humanos y de que somos igual de valiosos e importantes, se va generando cierto tipo de malestar cada vez más grande en aquellos que aún no han cambiado su forma de pensar y sus ideas, y con esto se incrementa la problemática de la violencia. Pero no se puede ni se debe volver atrás, porque lo malo estaba en pensar que las mujeres no valemos tanto, no en que ahora nosotras nos damos cuenta de que sí valemos, y es ahí donde debemos trabajar muchísimo. Y aquí este esquema nos puede ayudar a ver las construcciones de género. Vemos que de manera natural nacen niños y niñas con un sexo determinado y en el proceso se aprenden características diferentes que establecen el género. Por el lado femenino se aprenden características menos valoradas y con menos poder. Y por el lado masculino se aprenden características más valoradas y les confiere mayor poder. Y esto
Se da en el tema de toma de decisiones, buenos salarios, buenas condiciones laborales, ser respetados o respetadas, la capacidad de opinar, corregir y disciplinar, la libertad para expresarse, tener seguridad, tomar decisiones en el hogar. Vemos que aquí en nuestra cultura mexicana, y puedo decir que en la latina, las mujeres llevamos la desventaja. Y esto se llama construcción de género. Estas diferencias y desigualdades podemos verlo continuamente. Y el problema no son las diferencias, sino cómo valoramos las diferencias. Es común encontrar, ¿no?, en el medio laboral, para una misma posición de trabajo, el hombre percibe una mayor paga que la mujer. Eso es bastante común en nuestro México. Pero veamos algunos problemas importantes para entender el tema de la violencia y después reflexionar si es posible la prevención. Y en esto el tema es el tema de la invisibilización. De tan acostumbrados que estamos a ver la violencia, ya casi no nos damos cuenta de que ciertas conductas son violentas o son violencia. Vamos invisibilizando, legitimando, justificando y naturalizando la temática de las violencias. Entonces nos parece que es justo que en algunas situaciones se ejerza la violencia. Parece que es lo natural. Este es uno de los grandes problemas que tenemos cuando queremos encarar el tema de la prevención. Y bueno, para el tema de la prevención tenemos que apuntar a las causas. Hay que recapacitar, hay que repensar la problemática. Porque las violencias no están disminuyendo, sino están aumentando. Y eso lo demuestra el 2020, el año de la pandemia, donde el incremento de feminicidios y violencias domésticas crecieron muchísimo. Entonces, lo que hasta ahora se ha hecho no está funcionando. Tenemos que volver a pensar en la temática y cómo hacer la prevención. Si queremos encarar el problema de la violencia, tenemos que apuntar a sus causas. Si queremos encarar esta temática, tenemos que evitar que la sociedad la favorezca, la transmita y la siga perpetuando. Y bueno, quiero compartirles una reflexión en imágenes. Dime desde dónde observas y te diré qué ves. Y les pido que atentamente vean la presentación y reflexionen en lo que esta les dice. Y bueno, hoy no hablaremos, o esta mañana no estaré hablando sobre lo que tenemos que hacer para resolver las cosas y las consecuencias de la violencia, sino vamos a pensar desde la prevención, desde dónde vamos a trabajar la prevención. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esta presentación de perspectivas que les acabo de mostrar nos ayuda a entender que necesitamos una mirada más amplia de la temática si queremos ayudar a resolver el tema de la violencia. Si solo nos quedamos con lo primero que vemos, ahí nos vamos a quedar y no vamos a entender ni a saber de qué se trata. Necesitamos ahondar y pensar mucho más en cuáles serían las causas. Y esos son los hilos que les quiero presentar, no para darles un tema acabado, ni para darles todas las respuestas, porque eso sería imposible, sino para que ustedes sigan reflexionando sobre esto, porque son las causas estructurales muy complejas que se meten en todos los lados de la temática de la violencia. Y bueno, la prevención. Tenemos que repensar el problema, ya lo mencionamos. La prevención primaria en la problemática de las violencias apunta a reducir la probabilidad de aparición de un problema, atacando las causas identificadas del mismo
antes de que pueda llegar a producirse. Ya con la violencia de género estamos un poco tarde, probablemente, quizás para todo lo pasado, ¿no? Pero podemos atrevernos a pensar en espacios libres de violencia. Entonces, la prevención primaria apunta a transformar los entornos de riesgo. Es un rediseño de los contextos en los que vivimos y apunta también a reforzar la habilidad de las personas para afrontar la violencia, de modo que no se produzcan estos hechos. Y les quiero compartir este modelo ecológico de Bronfenbrenner, que resulta bastante claro y es como podemos usarlo como una reelaboración en la temática de la violencia. Bronfenbrenner habla de que todos los sistemas a los que pertenece una persona se relacionan entre sí. Entonces, él plantea que el macrosistema está conformado por las creencias, valores, organización social, estilos de vida a una cultura dada. El exosistema serían las instituciones que transmiten y retroalimentan esas ideas a las personas. Los macrosistemas serían los contextos primarios, los vínculos más cercanos, como la familia, y el mesosistema, que son las características que se establecen entre todos los sistemas. Por ejemplo, todos los sistemas que se comunican entre sí, la familia y la iglesia, la familia y la escuela, la familia y los medios, la iglesia y el sistema de valores, etc. Y ahora veamos este modelo aplicado a la temática de la violencia. El macrosistema. ¿Cuáles son los sistemas de valores, de creencias, de organización social y estilos que favorecen la violencia, en particular la violencia de género? En primer lugar tenemos, y sería bueno mencionar en primer lugar, los discursos patriarcales. Y aquí no falta el que me diga que no cree en el patriarcado. Es como decir que no cree en el ojo, ¿verdad? Si está, está. Más allá de que si me gusta o no me gusta escuchar de esto, el patriarcado es una forma de organización social tradicional que suele ser la base de las desigualdades entre los hombres y las mujeres, y está instalado en casi todas las sociedades conocidas. ¿Qué transmiten estos discursos patriarcales? Bueno, ahí podemos ver estereotipos de género, que ya lo hablamos, construcción del mandato de la masculinidad, y aquí me quiero detener un poquito. Esta construcción es agresiva, debe tomar control sobre el territorio, y el primer territorio vendría a ser el cuerpo de las mujeres. Es un mandato social que tienen los hombres, y frente a quién tiene que demostrar ese poder territorial, pues frente a los otros hombres, no es frente a las mujeres. Y de esa manera se une la masculinidad a la violencia como si fuera parte estructural de lo mismo. Pero la verdad es que nadie nace violento. La violencia es una conducta aprendida. Por eso todos y todas conocemos también a hombres que no son violentos. Y conocemos también a mujeres que sí son violentas, porque la violencia, repito, es una conducta aprendida. Lo que sucede es que la violencia de género se da en su mayor parte, como hemos visto en las estadísticas, de los hombres hacia las mujeres. Y bueno, continuando con los puntos, también encontramos en los discursos patriarcales autoridad y poder desiguales para hombres y mujeres. Encontramos el concepto monolítico de la familia. Y también aquí quiero detenerme un poquito, el cual establece que solo hay un tipo de familia y no hay otro, que es papá, mamá, el nene y la nena, con el jefe de hogar que es el papá. Pero esa no es la realidad que vivimos en nuestro mundo. La realidad de muchas y muchas familias no es eso. Es completamente diferente a ese concepto monolítico de familia. También encontramos el tema del adultocentrismo, donde los adultos son más importantes que los niños y las niñas, que los ancianos y que las ancianas y que las personas discapacitadas. Todo eso forma parte de los discursos patriarcales, pero no son los únicos discursos importantes. También encontramos los discursos autoritarios. La desigualdad jerárquica está naturalizada, es decir, se naturalizan las desigualdades. El que sabe más tiene más poder, el que tiene más dinero tiene más poder, el que tiene mejor puesto tiene más poder. También las partes son menos importantes que el todo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, entonces escuchamos a grupos moralistas que dicen que lo más importante es que la familia permanezca unida. Pero permanezca unida ¿a costa de qué? ¿A qué precio? Y depende, porque dentro de la supuesta familia unida podría haber muchas mujeres, niños y niñas, ancianos que padecen violencia y abusos de toda clase. Rara vez se da algún caso de violencia contra algún varón, aunque sí se da. Y bueno, se justifica el uso de la violencia como forma de resolver conflictos. Te castigo por tu bien, es una frase que escuchamos. O bueno, escuchamos frases como para buscar la paz hay que hacer la guerra. Esas son justificaciones de discursos autoritarios. Otras características que son importantes
son los disfraces que asumen los discursos patriarcales y autoritarios, entre ellos los discursos religiosos. La antropóloga Rita Zagato dice, el asunto viene por el discurso patriarcal, que es un tema político, pero que también muchas veces se disfrazan de religiones o de morales. Entonces también tenemos discursos religiosos legalistas y autoritarios. Y se dicen cosas como, si lo dice Dios, ¿quién soy yo para reclamarlo? Así lo quiere Dios, esa es su voluntad y eso dice la Biblia. Y vemos en estos discursos imágenes de un Dios lejano y castigador, discursos patriarcales como si fueran la voluntad de Dios, como ya mencioné, y hay una exigencia de perdón sin arrepentimiento. Y en este punto se les exige a las mujeres el que perdonen sin que los agresores se arrepientan, dándose en muchas ocasiones la complicidad masculina, una alianza entre varones donde se encubren realidades. Ansel Grum dice que si queremos cambiar en algo y prevenir las violencias y los abusos, los agresores no pueden, y yo añadiría, ni deben prevalecer sobre las víctimas. Y eso está en que cada uno lo entendamos, lo vivamos y lo creamos de manera personal. También encontramos algunas cuestiones de la cultura actual, como la violencia domesticada, la ideología de la desigualdad y la pedagogía de la violencia. Es decir, vamos enseñando la desigualdad y la violencia desde que los niños son muy niños, muy pequeñitos, en todos los ámbitos de sus interacciones. Y veamos ahora el exosistema. ¿Y quiénes reproducen día tras día esas creencias? Bueno, es el exosistema. Las instituciones están en el sistema comunitario y social que día a día van legitimando, reproduciendo todas esas creencias y perpetuando así las violencias. Instituciones serían la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, las instituciones de salud, la justicia, todo sería el exosistema. ¿Y qué pasa en esas instituciones? Bueno, aquí podemos ver la legitimación institucional de la violencia, escasez de apoyo a las víctimas, modelos violentos, victimización secundaria o revictimización cuando no se le cree a las personas que sufren abusos, instituciones religiosas totalizantes y totalitarias, desconocimiento de la problemática de la violencia, situación de aislamiento comunitario, impunidad, desconfianza hacia los derechos humanos. Y bueno, también encontramos que hay algunos factores de riesgo que no son causas, pero pueden exacerbar la violencia, como el estrés económico, el desempleo, el aislamiento social y las adicciones. Encontramos el microsistema. El microsistema son las redes vinculares más próximas, especialmente la familia. Y encontramos la historia personal. Sabemos que mucha gente que ejerce violencia también padeció o fue testigo de la violencia. Y muchas mujeres que padecen violencia lo aceptan como algo normal, porque lo han vivido siempre o porque también lo padeció su mamá o las mujeres en su familia. Y esa historia personal pesa mucho a la hora del tema de la violencia. Entonces encontramos autoritarismo en las familias, aprendizaje de resolución violenta de los conflictos, castigos físicos y humillaciones, aislamiento, reglas y roles rígidos, baja autoestima, tratos violentos y son testigos de violencias, déficit de autonomía de los miembros del grupo y la socialización de género, como ya lo habíamos comentado. Pero ¿qué podemos hacer para la prevención de las violencias en la familia, en la escuela, en el trabajo, en cualquier ámbito, en cualquier espacio? Pues yo propongo algunas ideas. Lo siguiente que voy a mostrar es una pequeña lista de lo que podemos hacer. Cada uno tiene que observar qué cosas prevalecen dentro de sus contextos para así trabajar la problemática de la violencia en base de lo que hemos ya expuesto y explicado. Y bueno, a los discursos patriarcales de los que hablábamos, hay que proponer discursos que valoran a las personas por igual, más allá de su género, raza, pertenencia sociocultural, etc. A las masculinidades tóxicas y a las feminidades inferiorizadas y dependientes. Proponer empatía, cooperación y autonomía. A la ideología de la desigualdad, y proponer el enfoque de los derechos humanos. Ante el desprecio y la cosificación de la vida, y proponer la ética del cuidado y la valoración de la vida. Ante los discursos autoritarios, debemos proponer la democratización de las relaciones sociales. A los discursos rígidos, totalitarios, excluyentes, proponer la solidaridad y la inclusión. Ante la autoridad y poder desiguales para hombres y mujeres, la construcción de nuevas autoridades.
ante los métodos violentos de resolución de conflictos, proponer habilidades de resolución no violenta y la cultura de la paz. Ante el aislamiento y fortalecimiento de las redes comunitarias, ante la falta de apoyo a las víctimas, políticas de prevención, atención y reparación del maltrato infantil para evitar la transmisión transgeneracional de la violencia, como lo mencioné al principio, ante la victimización secundaria o revictimización, la capacitación de los agentes comunitarios que suelen atender a las víctimas. Y aquí podríamos mencionar a los docentes, como lo mencionaba la maestra Emma López, al personal de salud, la policía, personal de la justicia, los líderes comunitarios, sacerdotes, pastores, etc., para que sepan cómo actuar ante una situación de violencia. Ante la pedagogía de la crueldad y la violencia, como menciona la antropóloga Rita Segato, proponer la pedagogía de la ternura y de una ética del cuidado. Educadores como Kusianovich y algunos teólogos están hablando de la pedagogía y la teología de la ternura, no como una sensiblería, sino como una forma insurgente que se revela contra la injusticia y que se es capaz a través de la mirada cariñosa y respetuosa de la enseñanza, de este aprecio por la vida, de modificar esas estructuras injustas. Es vivir en contacto con los niños y las niñas. La ternura nos enseña a poder respetar a los demás, contrapone todos los parámetros de la crueldad y la violencia. Sería importante estudiar más sobre este tema de la pedagogía de la ternura y la ética del cuidado. Un exponente es Leonardo Boff. Sus libros hablan sobre el cuidado esencial. Porque nos hemos acostumbrado a cosificar todo, incluyendo a las personas, y necesitamos hacer cambios para que podamos subsistir como seres humanos, si no, estamos contribuyendo a nuestra propia destrucción. Y bueno, ante los discursos moralistas, religiosos y legalistas, esto para las comunidades de fe, hay que proponer una espiritualidad compasiva e incluyente que refleje la gracia de un Dios cuya esencia es amor. Me gustaría añadir unos puntos importantes en este tema de la prevención de las violencias. Las acciones deben realizarse simultáneamente en todos los niveles, en las creencias, en las instituciones, en la familia, en las personas, para que pueda generarse algún tipo de cambio. No sabemos si se puede reducir, erradicar la violencia, que está tan arraigada, pero sí podemos por lo menos apuntar al cambio. Esperamos un mundo donde puedan disminuir las violencias hacia las personas, y en particular hacia las mujeres, los niños, las niñas, los adultos mayores. En este tema tenemos que trabajar en cada ámbito generador y reproductor de las inequidades, de las desigualdades. Debemos comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y las niñas, que promueva las relaciones de respeto y de igualdad de género. Porque desde muy pequeñitos los niños y las niñas se puede lograr un cambio. Porque quizá ya para los grandes y los adultos nos resulte más complicado hacer cambios, pero los pequeñitos son moldeables, son fáciles de enseñar nuevas cosas, nuevas miradas en cuanto a las relaciones y el respeto, la empatía, la autonomía. Y bueno, también el trabajo con los jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso rápido sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género, según las pautas de la ONU Mujeres. Más puntos importantes: debemos involucrar a los hombres y a los niños, varones, para que comiencen a cuestionar el mandato de la masculinidad, las desigualdades y las normas sociales profundamente arraigadas que perpetúan el control y el poder que los hombres ejercen sobre las mujeres y refuerzan la tolerancia hacia la violencia contra ellas. Por supuesto que debemos seguir afirmando a las mujeres y a las niñas para que puedan aumentar su autonomía, su sentido de dignidad y el ejercicio de sus derechos, fortaleciéndose unas a otras. Y bueno, aquí es un tema ineludible para todos nosotros y nosotras. La prevención implica un compromiso de toda la sociedad. Un compromiso personal, el tuyo, el mío, el nuestro. Si no nos comprometemos, no sucederá nada. Eduardo Galeano escribió: mucha gente pequeña, en sus lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.
Y no somos pocos, somos muchos el día de hoy, somos muchísimos quienes estamos interesados por el tema de la prevención. El asunto es que tenemos que unirnos y comenzar este compromiso, el tuyo y el mío, el nuestro. Y para finalizar, me gustaría dejar 2 puntos de acción para ustedes. Primero, piensa en una cosa que estás haciendo bien para la prevención de la violencia. Y segundo, piensa en una cosa que te gustaría hacer en esta semana para la prevención de la violencia. Y quiero dejarles en su pensamiento esta reflexión. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no he vivido en vano. Martin Luther King, pastor y activista social. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Guillén. Ha sido un gran placer escucharla. Creo que ha tocado temas muy sensibles para todo nuestro auditorio y lo agradecemos profundamente. Vamos entonces a, si se nos permite, dar un espacio para que las maestras y maestros que nos acompañan puedan escribir sus comentarios, puedan tener algunas preguntas para usted. Les invitamos entonces a todas y a todos a escribir algunas preguntas sobre esta ponencia. Muy bien, si me permite, entonces voy a empezar dando lectura a los diferentes comentarios. Nos dice Carolina Camacho, muchas felicidades, excelente manejo del tema. Angélica González Moreno, gracias, saludos. Nachlieri Pérez, muchas gracias, excelente ponencia. Leti Chaires, un saludo con mucho cariño, maestra Marilú, gracias por su atención. Carolina Camacho, excelente, muchas gracias. Cristi Martínez, felicidades, Mayo, Dios utiliza tu vida. Leticia Carrillo, muchas felicidades, excelente ponencia. Leti Chaires, muchas gracias, excelente información. Freya Calleros, magnífica exposición de la licenciada María de la Luz. Ha tocado fibras muy importantes y sensibles. Felicidades y enhorabuena. María García Ayala, muchas gracias, Mayo. Leticia Carrillo, me gustaría si podría recomendarnos un libro para leer. Si me permite, comento 1 o 2 comentarios más para que usted pueda dar respuestas a estos comentarios. Dora Franco, ¿puede recomendarnos algún autor o título sobre la enseñanza de la ternura, por favor? Veneranda Maltos, excelente, Dios te siga usando, Mayo. Elizabeth Rodríguez, muchas gracias por la ponencia, Mayo, bendiciones desde Monterrey. María García Ayala, Dios te usa, amiga. Mona Giovi, felicidades, Mayo, muchas gracias por tu excelente enfoque del tema. María García Ayala, te admiramos mucho. Ami Martínez, muchas gracias por hablar de este tema. Armando Pérez, excelente tema y sobre todo muy acertado en todo lo expuesto. Felicidades. Dora Franco, excelente exposición, claridad y enfoque, muy enriquecedora. Leti Chaires, ¿cómo podemos ayudar a un alumno? ¿Cómo podemos ayudar a un alumno en el que el padre es violento y vive el alumno en ese ambiente? Leticia Bucio, felicidades a la ponente con tan interesante tema. ¿Me pudiera proporcionar un título desde la pedagogía? Escuelas PEC, nos dice la maestra Rossi. Lo primero, felicitarla. Segundo, el cambio de mentalidad implica tomar conciencia y actuar en consecuencia.
no solo quedarnos en buenos deseos, sino en acciones concretas de casa y que se complementen en la escuela y que impacten en la sociedad. Freya Calleros, una perspectiva diferente y propositiva, gracias Mayo. Y si me permite, termino leyendo este último comentario de Nayeli Pérez. ¿Podría darnos la diferencia entre la agresividad y la violencia, por favor? Adelante, maestra. Bueno, muchas gracias por tan lindos comentarios, que son de mucho ánimo y me ayudan bastante para saber si lo que compartí fue claro y oportuno. Y bueno, en particular, la pregunta de cómo ayudamos a un estudiante que se encuentra inmerso en una situación de violencia, pues debemos tomar en cuenta que la prevención no puede darse en solitario, porque es muy difícil para las personas que están transitando por una situación de violencia reconocer que la están viviendo, a veces porque sienten vergüenza ajena, ¿no? Porque en realidad no es su vergüenza, no debiera ser su vergüenza padecer violencia. Antes la vergüenza debería ser del que ejerce la violencia, no en padecerla. Sin embargo, las personas que la sufren internalizan la violencia porque los agresores les dicen que es su culpa, sienten que son culpables y les cuesta compartir. Porque quizá también pudieron entrar en una relación en un momento dado, ¿no? Y pudieran estar ellos viviendo alguna situación difícil y no pueden compartir eso con cualquier persona. Y se tiene que escuchar por todas partes. Como decía, la prevención no se puede dar en solitario. Tenemos que trabajar en conjunto, los medios de comunicación, el gobierno, la iglesia, la familia, personal de salud, los docentes, todos, para generar una deslegitimación de la violencia y toda posibilidad de ella, ¿no? Las víctimas se callan, o las personas que sufren violencia se callan porque no confían en que quienes las escuchamos vamos a atenderlas bien. No confían en que les vamos a creer, porque muchas veces somos nosotros los que dejamos de creerles y a veces porque piensan que los vamos a culpar. Ese es como un impedimento para que las personas puedan acudir a pedir ayuda. Por otro lado, decía Soledad Larraín, ¿quién es la unidad de prevención en estos casos de violencia? ¿Acaso es la familia que padece la violencia? Pues no. La unidad de prevención es la comunidad. Y en esto estamos hablando, el que se unan todas estas instituciones y personas para colaborar para la reducción de la violencia y para que se generen cambios al interior de las familias. Por ejemplo, en la escuela se debe enseñar contra las violencias, a deslegitimar el bullying y a saber enfrentarlo, a capacitar a los niños para enfrentar el bullying, enseñarles cómo manejar sus emociones, como lo mencionaba en la primera ponencia, enseñar cómo resolver conflictos. Entonces, creo que eso es parte importante y fundamental, ¿no? El trabajo conjunto de todas las esferas de la sociedad para lograr un avance. Y en cuanto a la pregunta, ¿no? Si puedo ofrecer algunos títulos en el tema de la ternura, de la pedagogía de la ternura, pueden encontrar la teología de la ternura con Harold Segura. Él es un buen autor que trabaja este tema. Él es director de Latinoamérica para la organización Visión Mundial, que trabaja mucho para ayudar a los niños en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, él tiene muy buena bibliografía sobre el tema de la ternura. Harold Segura. Igualmente, Leonardo Boff, que es en el tema de la teología, él es jesuita, que escribe cosas muy interesantes sobre el tema, el cuidado esencial, así se llama. Y bueno, no sé si se me está escapando algún comentario, pregunta que me hayan hecho. De hecho, tenemos más comentarios y preguntas, entonces, si me permite. Claro que sí. Pati Herrera nos dice, muchas gracias, maestra, me parece interesante lo que nos ha compartido. Creo importante reeducar a la sociedad, cuidar lo que nuestros hijos consumen en medios audiovisuales, y sería importante que los gobiernos cuiden los contenidos que se transmiten en los medios de comunicación, internet, etc. Manuel Guillén nos dice, excelente ponencia. ¿Cómo podemos combatir el tema de la violencia familiar cuando se encuentra en nuestra vida diaria y se observa como parte estrecha e íntima?
Cristi Martínez nos dice, los líderes espirituales tienen que prepararse su tema para que sepan dar consejos y ayudar a las familias. Y no decir solo ponte a orar y acepta, sino existe violencia física, sin duda alguna. Si existe violencia física, sin duda alguna, tienen que intervenir las autoridades cuando los líderes espirituales no pueden parar esa violencia. Adelante, por favor, maestra. Sí, en cuanto al tema, ¿no?, que mencionaba Manuel, me parece, de cómo podemos erradicar la violencia en la familia. Bueno, primeramente es necesario, ¿no?, que se tome una conciencia, pero para que se tome esa conciencia hay que acudir afuera. Dentro de la familia hay, lamentablemente, la dinámica se vuelve tóxica y no nos damos cuenta que tenemos relaciones violentas. Nos comunicamos de manera violenta, verbalmente, emocionalmente, con actitudes. Entonces, para salir de esa dinámica de violencia, de abuso, es necesario pedir ayuda. En este caso, puedes acudir con psicoterapeutas, con trabajadores sociales, con gente que está preparada específicamente en el tema de la violencia. Y aquí quisiera puntualizar que no todos los psicólogos, no todos los psicoterapeutas están preparados en ese tema. Lamentablemente, a veces, los mismos psicólogos, psicoterapeutas, revictimizan a las personas porque no saben manejar el tema. Entonces, mi sugerencia es acudan con personas especializadas en el tema de las violencias para poder entender su problemática. Primeramente, cuál es su circunstancia, porque a veces estamos enganchados a una dinámica de codependencia emocional de la cual no nos damos cuenta y necesitamos acudir con la gente que nos puede ayudar a quitarnos esa venda que tenemos porque hemos vivido por años. Probablemente desde que nacimos, ¿verdad?, en nuestra familia se nos ha tratado con violencia y las relaciones son violentas y las vemos supernaturales y normalizadas y no somos capaces de distinguir entre una cosa y la otra. Y bueno, en el tema de la espiritualidad, las comunidades de fe, es un tema espinudo, porque ciertamente aquí se dan interpretaciones de la Biblia, ¿no? Interpretaciones basadas en la cultura más que en lo que Dios dice en su palabra. Y hay que romper lo que la doctora Rabasola llama el doble ciego. Es decir, el que no ve, no ve. No se da cuenta que no ve. Todo lo que lee, todo lo que piensa y todo lo que dice está basado en esta especie de ceguera de la cual no es consciente. Entonces, ¿es algo difícil? Sí, es algo difícil. Porque, como lo dijo también Jesús, ¿no?, en la Biblia, a los fariseos que enseñaban la Biblia en aquel tiempo, les dijo, ustedes son ciegos, guías de ciegos, y así van a caer en un hoyo. Entonces es importante que primeramente tomemos conciencia nosotros y poco a poco hacer una labor pedagógica, más que confrontativa, es más pedagógica, de una manera prudente, amorosa, tierna, poder ir ayudando a la gente a ir abriendo su mente, descubriendo estos temas, explorando lo que significa la violencia y cómo impacta a la sociedad y lo que realmente Dios quiere de nosotros como personas, como individuos. Y como la propuesta que mostré en la presentación, necesitamos una espiritualidad que nos muestre a un Dios amoroso, ¿sí?, a un Dios que no es castigador y enjuiciador, sino un Dios mostrado en Jesús que convivió con los marginados de su época. Si nosotros pensamos en la época de Jesús, él llegó en un tiempo donde la mujer era una cosa, era un objeto, que servía solo para tener hijos, criar hijos, ¿verdad? Pero en realidad no era nadie, no tenía derechos, no tenía oportunidades, es más, ni siquiera se le permitía hablar con otro hombre que no fuera su esposo. No se le permitía estar en el templo entre los varones, sino fuera, en una sección aislada. No se le permitían muchas cosas. De igual manera,
hay una parte en la Biblia que se utiliza de una manera inadecuada, cuando Jesús habla del divorcio, por ejemplo. La interpretación que se le da bajo estas lecturas religiosas y legalistas es que Jesús está en contra de todo divorcio, de toda clase de divorcio. Pero en realidad lo que está hablando Jesús ahí es sobre el tema del repudio, no precisamente del divorcio, porque en aquel tiempo los hombres podían repudiar a sus mujeres por cualquier cosa, porque los vieron mal, porque no les hicieron rica comida, porque les gustó otra mujer, podían repudiar a sus mujeres. Entonces, el problema recaía sobre la mujer cuando era repudiada porque la echaban a la calle y tenía que buscar su manera de sustentarse, es decir, tenía que ir a acogerse bajo otro varón como concubina o bien entregarse a la prostitución. Pues como vemos, Jesús no está hablando de negarle no está dirigiéndose a las mujeres precisamente en ese tema, se está dirigiendo a los varones, porque fueron los varones los que le hicieron la pregunta. Pues como podemos ver, es necesario reeducar, es necesario tener un acercamiento pedagógico, yo diría un poquito sutil, para que podamos ir descubriendo más en este tema de la espiritualidad y la fe, y sobre todo. Muchas gracias, maestra Marilu Guillén. Ha sido un gran placer escucharla esta tarde con un tema tan sensible, con mucha profundidad. Agradecemos de antemano su participación y bueno, nos da mucho gusto. Aprovecho este espacio para comunicar que justamente en el CIEM y Episteme tiene un diplomado en Derecho, Diversidad y Derechos Humanos, donde esperamos contar con la participación de la maestra Marilu Guillén y también de la maestra Emma López Bautista. Pues muchísimas gracias, ha sido un gran placer escucharla